Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Alvarado. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórale. Y esta noche, ¿alguien puede cantar junto a Ferrer Monroe? Una explosión de victoria. Bienvenida familia, bienvenido a este nuevo tiempo, bienvenidos a este tiempo de bendición, bienvenidos a casa. Hoy yo quiero invitarte a ti, que estás en tu casa, que estás ahí disfrutando en familia, a que puedas conectarte con este tiempo, puedas empezar con nosotros a alabar, a darle gracias a Dios por todo lo que hace, ha hecho y aún hará por nosotros.
La palabra de Dios dice: alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmo 146:2. Estamos en un tiempo difícil, pero en un tiempo donde no podemos perder el gozo, no podemos perder las ganas de alabar, adorar a Dios y darle gracias. Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que somos. La palabra de Dios también dice: Dios que da la vida a todas las cosas. 1 Timoteo 6:13. Es Dios quien nos da la vida, quien nos da todo lo que somos, todo lo que tenemos. Así que en este tiempo yo quiero invitarte que tú te pongas de pie donde estás y puedas alabar, puedas adorar, puedas darle gracias a Dios. Sentir como en Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, llena y llena este lugar. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Lo recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Hermanos, buenos días.
Vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, levanta tus manos y vamos a decirle: Señor, no hay nadie como tú. Gracias, Padre. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso. Señor, te adoramos. No hay nadie como tú, Señor. que ministro tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser
reyes y sacerdotes, que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes, que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes, oh Señor, que ministran tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya, oh Señor. Qué maravilloso ha sido este tiempo de alabar y adorar a Dios. Qué hermoso es estar en su presencia. La palabra de Dios dice: mejor es estar en un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Y estar en la casa de Dios, estar en su presencia, es maravilloso totalmente. La palabra de Dios es también: donde 2 o más se reúnen en su nombre, Él estará ahí. Y Él está ahí, donde tú estás en este momento, Él está ahí compartiendo contigo. Este es un tiempo en el cual vamos a recibir palabra. Una palabra de parte del corazón de Dios a través de nuestra pastora Macarena. Toma tu asiento, toma tu mejor lugar y yo te invito a que te pongas cómodo y escuches esta palabra que va a edificar tu vida. Y empezamos una nueva serie, la serie basada en el libro de Gálatas, llamados a la libertad. Así que no te lo pierdas, no te desconectes. Pastora, adelante. ¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos a nuestra transmisión, bienvenidas familia Gracia Plena. Hoy tenemos este tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Así que preparemos nuestros corazones, prepara tu Biblia, coge tu celular, agarra para que puedas leer, ser instruido. Júntate con tu familia, dile: ven, siéntate acá, vamos a recibir la palabra del Señor. Nuestras vidas van a ser transformadas. La palabra del Señor cambia nuestros corazones. Muy bien, antes de comenzar, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a orar y pon este tiempo en manos del Señor. Dios amado, Dios todopoderoso, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Háblanos hoy, Señor. Transforma nuestras vidas y nuestros corazones completamente. Somos enormemente necesitados tuyos, Señor. Sin ti no podemos nada. Sin ti no vamos a ningún lugar, Señor. Hoy háblanos. Hoy instrúyenos. Gracias por esa libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos completamente libres, Señor. Gracias, amado Salvador. Gracias por este tiempo de bendición. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos durante este mes, durante este tiempo, viendo el libro de Gálatas en una preciosa serie denominada Libertad. Entender que somos libres. Pablo escribe esta epístola a los Gálatas. Y bueno, vamos hoy día a ver el capítulo 2. El pastor estuvo compartiendo lo que era el capítulo 1. Vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo aquello que el Señor va poniendo a través de su escritura y nos va enseñando, ¿no? Dice la Biblia, el título, algunos pueden tener ahí en su Biblia, el título del capítulo. En realidad los capítulos son continuados, son seguidos, pero bueno, ¿no? Ahí dice: los apóstoles aceptan a Pablo. Es una parte de lo que es la epístola, ¿no? Dice el capítulo 2, luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía de hacerlo. Miren lo que está diciendo Pablo aquí. Luego de 14 años después que él inicia el ministerio, 14 años más tarde, dice que viene a Jerusalén. Viene acompañado con Bernabé y Tito. Recordemos que Tito es uno de sus discípulos, pero él era gentil, él no era judío. Y dice, fue a Jerusalén, ¿por qué? Porque dice, el Señor le revela
que debía de hacerlo. Vemos acá cómo Pablo nos manifiesta el hecho de que se reúne con los apóstoles de Jesucristo, con apóstoles que estaban reunidos ahí. Ahí es que reconocen a Pablo, reconocen el apostolado de Pablo, a pesar de que Pablo, nosotros vemos su escritura y realmente es un hombre tremendo para enseñarnos lo que es la palabra, para dejar esta instrucción guiado por el Espíritu Santo. Entonces dice que él va a Jerusalén, pero ¿quién es el que lo dirige hacia ahí? Dice, Dios me reveló, Dios me dijo que debía de hacerlo. Dios es el que guía cada uno de nuestros pasos, hermanos. No son los hombres, no es el ser humano, ¿no? Es el Señor. Cada vez que tengamos algo por lo cual orar, alguna petición que hacer, alguna necesidad, alguna decisión complicada, no sé, nuestra vida completa debe ser guiada absolutamente por el Señor. Muchas veces nos dejamos guiar por las personas, por el que dice la familia, por el que dirán. No sé, hay tantas cosas, aún para entender la comprensión de la Escritura, nos dejamos guiar por lo que alguien publica, por lo que alguien dice, pero ¿saben? Lo importante es que el Señor guíe nuestras vidas. Que este sea un día de decisiones en nuestras vidas, pero que sean completamente guiadas. Entonces el Señor, dice la palabra, dice la Escritura aquí, que guía a Pablo hacia Jerusalén. Dice, Dios le revela que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, ¿qué pasa ahí? Dice, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Veamos el panorama de lo que está sucediendo. Recordemos que al inicio de la iglesia habían judíos que pertenecían a la iglesia de Jesucristo, pero también se comenzó a ganar gentiles. Los gentiles venían, se convertían, recibían al Señor, recibían el poder de Dios, recibían la llenura, comenzaban a predicar el evangelio. Entonces, llegado un momento, tenían que encontrarse, tenían que reunirse. El Señor, dice la palabra, dirige a Pablo para que pueda reunirse con los apóstoles y él les dice, esto es lo que estoy enseñando. Recordemos por qué Pablo escribe Gálatas, qué es lo que estaba pasando, por qué al inicio del libro de Gálatas, como mirábamos la semana anterior, cuando Pablo habla y habla que está diciendo que habla de parte de Jesucristo, empieza a decir Dios Padre quien lo levantó a Jesús de los muertos, y en el verso 6, por lo menos aquí en mi versión, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Recordemos que Pablo empieza a predicar, o manda, esta carta a Galacia, a la iglesia de Gálatas, porque ellos estaban dejándose arrastrar por lo que era en ese tiempo los judaizantes, es decir, parte de la iglesia que empezaron a hablar y a predicar que tenían que circuncidarse, que tenían que tener leyes judías, pero recordemos que cuando vino el Señor Jesús, toda esa ley se abolió completamente. Entonces ya no era necesario que se circuncidaran o cosas que ellos estaban empezando a decir. Por eso decía, me horroriza, ¿cómo están ustedes escuchando un evangelio diferente de lo que estoy compartiendo, de lo que yo les he dicho? En el segundo viaje misionero de Pablo, él ya estuvo allí junto en Galacia, junto con ellos, compartiéndoles también, ¿no? Entonces, él va, acá lo que estamos viendo, que él va y empieza a compartir con los apóstoles, les dice, esto es lo que yo les he compartido. ¿Por qué? Porque ya estaban empezando a haber divergencias, ¿no? Porque estaban ejerciendo una presión sobre lo que era la iglesia del Señor para nuevamente arrastrarlos hacia aquello que ellos ya no estaban haciendo, ¿no? Como por ejemplo, algo que hacían los judíos, que era la circuncisión, ¿verdad? Entonces, seguimos, dice, quería asegurarme que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Él les trata de decir, ¿no? Quería asegurarme, dice, que estábamos de acuerdo, o sea, que estamos predicando lo mismo, que estamos predicando el evangelio de Cristo, que no estamos compartiendo otras cosas, que estamos cumpliendo aquello que el Señor dice. Tenemos que entender que fuimos libres. La carta hacia los Gálatas habla acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, que ya no somos atados a la ley, sino que ahora somos libres, somos justificados por medio de la fe. No por las obras. Sí, las obras vienen después de que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y es lo que va a evidenciar y va a demostrar nuestra salvación. ¿De qué nos sirve
queridos hermanos, hablar, compartir, cuando nuestras obras están evidenciando todo lo contrario. Nuestras obras tienen que ir a la par. Tenemos que decir, amo la palabra, predico la palabra, escudriño la palabra, entiendo la palabra, pero la tengo que aplicar y demostrar con mi fruto que yo estoy aprendiendo todo lo que dice la Escritura y haciéndolo parte de mi vida, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo ahora al inicio del capítulo 2, ¿no? Él dice que mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano, ¿no? Sin embargo, dice, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo? Ya no querían ni siquiera reconocer el apostolado de Pablo, ¿no? Porque decían, no, él se está equivocando. Él está diciendo que ya no se circunciden, que ya no tienen que cumplir los ritos, pero eso no era, ¿no? Tito lo acompañaba, él era griego, él no tenía por qué circuncidarse y era un principal de los discípulos del apóstol Pablo, ¿no? Entonces nos damos cuenta acá cómo es que él empieza a presentar defensa y ellos reconocen el ministerio que él tenía allí en medio de los gentiles y lo que él estaba predicando, ¿no? El verso 4 dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso Gálatas se llama libertad. Se infiltran creyentes, dice, dentro de lo que era la iglesia primitiva, dice, algunos pocos, y empiezan a meterse, dice, en secreto para espiarnos. ¿Y para qué? ¿Cuál era su finalidad? Privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y dice, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. ¡Qué tremendo mensaje! Más allá de lo que Pablo nos trata de enseñar aquí, a través de la Escritura, porque específicamente, ¿de qué está hablando todo este contexto? Está hablando de ese problema que había. El problema que había de que se estaba metiendo todos los judaizantes tratando de que nuevamente fueran esclavos, ya no se sintieran libres con la libertad que Cristo Jesús les había dado, nos había dado, y obligarlos a seguir reglamentos judíos. Entonces, esto nos enseña, hermanos, somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia. No son las obras lo que van a hacer que nosotros podamos obtener una salvación. Pero las obras sí van a evidenciar, nuevamente lo repito, van a evidenciar esa salvación que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y dice, no nos dejamos doblegar ante ellos ni por un solo instante. ¿Por qué? Porque queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Eso es algo que tiene que apasionar nuestros corazones, hermanos. Así como Pablo defiende el evangelio, la libertad que tenemos en Cristo, hoy nosotros necesitamos defender esa libertad del evangelio, predicar ese evangelio de verdad que nos da la Escritura. Muchas veces cuando nos ponemos a estudiar, nos ponemos a escudriñar la Escritura, y cuando estamos conectándonos para consultar a sabios, eruditos, teólogos, muchos tienen diversas posturas y apreciaciones, pero ¿saben qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Lo que el evangelio de Cristo nos dice, hacia dónde nos está llevando, lo que la palabra dice, no lo que la opinión de diferentes doctrinas nos dicen, sino lo que la Escritura nos dice. Cuando vamos a estudiar la palabra, cuando vamos a estudiar la verdad del evangelio, hagámoslos basándonos absolutamente en lo que la Escritura nos dice, basándonos en el contexto histórico que se está viviendo, el contexto cultural también, que nos va a acompañar a poder realizar verdaderamente un estudio correcto de la Escritura como debe de ser, y defender ese precioso evangelio ante todo lo que se venga. Estamos en temporadas complicadas en este tiempo. Estamos tal vez con noticias que están oprimiendo nuestros corazones, cosas pueden estar pasando alrededor de nuestra familia, pero nosotros tenemos que seguir predicando, no nos podemos callar, no podemos frenar esto que es la predicación del evangelio. Tienes que predicar, levanta tu teléfono, consolida, comparte, habla, sienta a tu familia, prediquemos con todo nuestro corazón, porque el Señor tiene cosas maravillosas y grandes para la vida de cada una de las personas que están en nuestros hogares. Defendamos la verdad.
Defendamos la verdad del Evangelio, la verdad de la familia, la verdad de la creación, la autoridad que tiene Cristo, que Él nos ha salvado, que Él es nuestro intermediario, que somos salvos por gracia. Defendamos que creemos en la soberanía del Señor, que tenemos un Dios soberano, maravilloso, pero que también tenemos un libre albedrío para tomar una elección. Tomamos una elección, dijimos sí al Señor. Aquí estamos y aquí estamos dispuestos para poder servirle con todo nuestro corazón. Defendamos el Evangelio, defendamos la predicación ante todo lo que se pueda venir, en medio de un mundo que está inmerso en tan diferentes doctrinas en todo lado y aún dentro de la iglesia del Señor también. Acá estaba prácticamente en medio de la predicación, en medio del avance de lo que era el Evangelio, empieza la lucha que tenía un tono religioso. Por eso es que Pablo se pone así, por eso es que Pablo se da tiempo. Miren, 14 años recién y le reconocen el ministerio a Pablo. Pero él antes que eso estuvo predicando. Tú tienes que predicar, no porque alguien te reconozca, sino porque el Señor nos ha enviado para hacerlo, porque tenemos un mandato, id y hacer discípulos de todas las naciones. Y defendamos la verdad del Evangelio. No nos debilitemos, compartamos aquello que el Señor hace y dice a través de su palabra. El verso 6 dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Miren cómo lo afirma. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Se nota lo que está sucediendo, ¿no? Ellos eran grandes líderes, habían convivido con Jesús de Nazaret. Pablo no, Pablo tuvo un encuentro distinto con el Señor. No estuvo ahí, no lo vio cuando estaba en la tierra. Entonces, con los líderes que él habla, con los apóstoles que le hablan, sí, eran tal vez de los que hoy podría uno decir encumbrados, tal vez reconocidos. Entonces él dice, no se trata de que un hombre sea reconocido, se trata de que Jesús sea reconocido, que Él sea el centro de nuestra vida. Y dice, Dios no tiene favoritos. El Señor no tiene gente exclusiva. El Señor no dice, muy bien, tú eres el líder, tú eres el principal, tú eres el teólogo, tú eres el líder máximo. No, el Señor nos mira a todos por igual. Y así es como tenemos que entender. El Señor nos ama a todos nosotros. Cada vez que prediquemos el Evangelio, no lo hagamos para quedar bien nosotros, sino para que sea el Señor que obre a través de nosotros y podamos ser ese canal para que el Evangelio pueda avanzar y crecer. Seguimos. En el verso 7 dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles. Tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles, ¿no? La misión de Pablo, la predicación hacia los gentiles. Él tenía que demostrar, pero guiado por el Señor, que él estaba predicando el Evangelio como debería de ser. Recordemos que en ese tiempo no es como ahora, que nosotros tenemos la Escritura y que en base a eso nosotros estudiamos, escudriñamos, aprendemos, predicamos acerca de lo que dice la palabra. Entonces, él por eso muestra y dice, ¿no? Yo soy un apóstol para los gentiles. Dios tenía un llamado, hermano. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nuestras vidas. Dios nos ha puesto dones. Los dones son puestos de parte del Señor. ¿Cómo los vamos a usar? La Biblia nos va instruyendo. No dejemos que esa instrucción venga porque escuchamos una predicación de algún lado y así es como tiene que ser. No, dejemos que sea a través de lo que el Señor nos va enseñando a través de la Escritura. Tenemos dones, pongámoslos en la presencia del Señor, pongámoslos a sus pies, pongámoslos en sus manos. Dejemos que el Señor nos use. Cada uno de nosotros con un llamado para poder predicar con dones, ya que el Señor ha puesto para poder desarrollar ese ministerio que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. No podemos callar, tenemos que predicar. Pablo fue levantado, como dice acá la Escritura, él está defendiendo su ministerio. Dice, fui llamado para los gentiles, así como Pedro fue llamado para los judíos, yo fui llamado para predicar a los gentiles. Entonces la predicación a los gentiles no iba a ser, tienes que circuncidarse, tienes que cumplir esto, tienes que hacer de esta manera para que puedas ser salvo. No es así, somos salvos por gracia. Un regalo que no merecemos ninguno de nosotros, porque éramos pecadores, somos pecadores.
cuando viene este regalo maravilloso de parte del Señor, entonces ahí Él nos hace libres en Cristo Jesús. Y esa es la predicación que Pablo tenía. Él predicaba el Evangelio, no las leyes establecidas en ese tiempo. Prediquemos el Evangelio. Recuerda, nuevamente te lo repito, nosotros somos salvos por gracia, no necesitamos ninguna obra, pero después de que somos salvos necesitamos hacer, necesitamos obrar, necesitamos demostrar por nuestro fruto. ¿Dónde se demuestra el fruto? En la cantidad de gente que voy a ganar de repente para mi grupo de conexión, en la cantidad de gente que voy a ganar para la iglesia. No, mi fruto inicia ¿dónde? En mi hogar, en cómo me desenvuelvo. En el caso de los hombres, en el caso de nosotras las mujeres, ¿qué es lo que el Señor nos indica a través de la Escritura que debemos de hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos criando a nuestros hijos de la manera correcta? ¿Se está evidenciando? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos menguando? ¿Estamos siendo esa ayuda idónea para nuestras parejas? ¿Estamos realmente predicando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cómo nos comportamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos evidenciando? ¿O sencillamente estamos simplemente con un cliché? Bueno, soy cristiano y ya todo está bien. No es así. Las obras vienen acompañadas. Por obras no nos salvamos. Somos salvos por gracia. Seguimos, dice el verso 9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan los menciona. ¿Quiénes son? Wow, ¿no? ¿Quién es Santiago, Pedro y Juan? Quienes eran considerados pilares de la iglesia. Dice, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Es decir, nos aceptaron como apóstoles. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Dice, nos animaron a seguir predicando mientras ellos continuaban con su tarea con los judíos. Conversaron, se quedaron de acuerdo, esto es lo que creemos, esto es lo que tenemos que predicar, esto es lo que enseñó el Señor Jesús, sigamos adelante. Y en ese momento fue un tiempo, de conciliación. Lo que empieza a suceder después, como Pablo enfrenta a Pedro y todo, ya viene otro capítulo prácticamente de esto que está sucediendo en Galacia. Porque estaban metidos ahí, como les digo, los judaizantes, diciendo obras, tienes que volverte judío para ser salvo, pero eso no es así. Somos salvos por gracia. Entonces dice, me han reconocido como su colega, ahora ya también me reconocen como apóstol. Voy a predicar a los gentiles. Esa es la misión que el Señor me ha dado, ¿no? Y luego dice, la única sugerencia que le hicieron es que ayude a los pobres, algo que yo siempre he tenido deseos de hacer. Mire, en medio de toda una disertación doctrinal, hablaron de lo que era la ley, lo que era la gracia, surge algo muy sencillo. Dice ayudar a los pobres, ayudar al necesitado, ayudar al que lo requiere. Y vamos a ampliar un poco el concepto. No solamente nos quedemos, tal vez, con decir, bueno, ayudar a aquel que está en necesidad financiera, sino también a aquel que está en necesidad espiritual. Ayudar a aquel que necesita el mensaje del evangelio, aquel que necesita un abrazo. Bueno, hoy no se puede dar abrazos, sino aquel que necesita una palabra de apoyo, una palabra de aliento, una oración, porque está clamando. Hermano, ha empezado a avanzar todo esto de la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, y ya las noticias son distintas de como cuando comenzamos. Hay familiares que ya se han ido con el Señor, ya hay gente dentro aún de la familia, de familias nuestras que pueden estar diagnosticados, enfermos, que de repente están batallando por su vida. Las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué necesita hacer la iglesia? Necesitamos orar, necesitamos interceder, necesitamos compartir el evangelio, necesitamos decirle a la gente que necesitan de Cristo, que necesitan la salvación de parte del Señor, que necesitan recibir, aceptarlo como su Señor y como su Salvador, que necesitan arrepentirse. Y necesitamos también a la par cumplir y hacer las obras que el Señor nos manda. El Señor nos instruye, no nos lavemos las manos. A veces aún nos escudamos bajo algo que leemos e interpretamos, decimos no voy a hacer así porque acá dice de esta manera, ¿no? Yo tengo que estar de repente haciendo de esta forma. Hagamos lo que dice la Escritura completa, no solamente algunas cosas. Necesitamos ayudar, necesitamos colaborar. No solamente hagamos lo que nos conviene, ¿no? Hay versos que no quisiéramos leer.
pero sin embargo necesitamos aprender todo completo. Como les decía, dentro de toda una discusión teológica, digámoslo así, que ellos tuvieron, sencillo, ayuda a los pobres, Pablo, ayuda también a los que necesitan. La iglesia en ese tiempo estaba siendo golpeada, estaba siendo tremendamente golpeada. ¿Por qué? Porque se estaba predicando el evangelio, no todos querían aceptar, empezaban a venir doctrinas de error, uno con su opinión, otro. Recuerden que el pueblo gentil salía de una dominación mental de corazón, ellos servían a muchos dioses, tenían creencias erróneas, entonces se tenía que ir ordenando. Por eso que cuando estudiamos la escritura, ¿cómo tenemos que hacerlo? Precisamente conociendo de qué se trataba el contexto histórico, el contexto cultural, de qué está hablando esta escritura, qué es lo que estaba sucediendo. El Señor nos da hambre en este tiempo por su palabra. No dejes cada día de orar, no dejes de interceder, no dejes de rendir tu corazón delante de la presencia maravillosa del Señor. Hay muchas cosas grandes que Dios tiene para cada una de sus vidas. Tú tienes un don. El Señor ha puesto en ti talentos. ¿Para qué? Para guardártelos, escondértelos. Recuerda la parábola de los talentos. 5, 2, 1. ¿Y qué pasó con aquel que solamente tenía uno y lo escondió? ¿No? El Señor cuando viene y toma cuenta, a él no le dijo, ya pues bueno, lo has guardado y bueno, ya está bien lo que has hecho. No, ni siquiera lo entró, no lo dejó ni siquiera entrar junto a él. Entonces pongamos nuestros dones y nuestras capacidades delante del Señor. Prediquemos el evangelio en todo tiempo, en todo lugar. Aprendamos a estudiar la Biblia. Entremos a todo lo que es capacitaciones que estamos brindando nosotros a través de las redes para que tú puedas aprender más y más. Busquemos al Señor con hambre, con deseo, con un ardiente corazón apasionado por Él. Volvamos a ese primer amor que nunca se debió ir, pero por múltiples razones, ocupaciones, va avanzando los años, va avanzando los tiempos y las preocupaciones y todo, empieza a aumentar tantas cosas. Mira, Pablo después de 14 años recién fue reconocido como apóstol por sus consiervos, que eran los apóstoles del Cordero. ¿Después de cuánto? 14 años. Entonces, no prediquemos por un reconocimiento. No compartamos, no ejerzas tus dones porque alguien te aplauda. Hazlo porque el Señor lo dice. Cumple con lo que el Señor dice. Todo lo que dice su palabra. Estrictamente, busca de Dios. Conságrate. Ordena tu hogar, ordena tu vida. Este es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Somos libres en Cristo. Libres, salvos por gracia, por medio de la fe. Amén, por medio de la fe. No por obras, porque si fuera por obras, muchos se gloriarían. No es de esa manera. Las obras vienen acompañadas después. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a poner todo este tiempo en manos del Señor y vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para poder orar, para poder clamar también, para poder interceder juntos como familia, allí donde estás tú conectado, junto a tu familia. Toma su mano y comencemos a orar al Señor. Démosles la gloria y la honra, libres en Cristo. Nada puede esclavizarnos otra vez. No nos dejemos arrastrar por lo que este mundo quiere traer. Saca de tu mente, de tu corazón las dudas. No las aceptes en tu corazón. Deja que el Señor pueda abrazarte completamente, tomarte en sus brazos. Abandónate en Él. Deja que el Espíritu Santo pueda guiar completamente tu vida. Que podamos vivir realmente en esos frutos del Espíritu, como dice la Escritura. No solamente hablarlos, no solamente predicarlos, no solamente estudiarlos y pretender que lo sabemos, si es que no los estamos obrando, si es que no estamos actuando de esa manera. Vamos a los brazos del Señor. Abandonémonos completamente en Él. Me encanta cuando Pablo dice, o por lo menos en esta versión preciosa, cuando habla de defender, preservar la verdad del mensaje del Evangelio. Vamos a preservar la verdad del mensaje del Evangelio. No nos vamos a dejar arrastrar por la corriente de este mundo, por aquello que se intenta meter. No, se tiene que preservar el mensaje correcto del Evangelio. Un mensaje apasionante, la palabra de Dios, el Señor, un Dios de amor y misericordia extendiendo su mano hacia su creación llena de pecado, con malas elecciones. Pero ahí está el Señor, como un Padre amoroso, esperando que vayamos hacia sus brazos para tomarnos y para que cada uno de nosotros podamos transformar nuestras vidas completamente. Vamos a darle gracias al Señor. Dale gracias ahí donde estás.
Tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Pon tu hogar en sus manos, pon tu vida en sus manos, pon tu llamado en sus manos, pon tu ministerio en sus manos, pon tu trabajo en sus manos, pon tu salud, completamente lo que somos en sus manos. No solamente nos dediquemos, hermanos, a atesorar para esta tierra, atesoremos para el cielo, atesoremos para las cosas espirituales. Estamos con nuestra mente puesta sencillamente en tratar de tal vez obtener recursos o paz interior, no sé. ¿Sabes? Preocupémonos por hacer esa misión para la cual el Señor nos llamó. Preocupémonos por el evangelio precioso. Preocupémonos por predicar. Preocupémonos por hacer aquello para lo cual Él nos ha llamado. Aquí estamos, Señor. Gracias, amado Dios. Oh, tú eres nuestro Salvador. Dale gracias al Señor. Adórale hoy con todo tu corazón. Sí, mi Dios. Gracias, Señor. Sea la honra. Gracias, Señor. Eres nuestro Dios. Sea el dominio por los siglos. Gracias, Dios. Confiesa ahí con todo tu ser que Él es un Dios poderoso. ¿Cómo no amar a ese Dios poderoso? ¿Cómo no predicar de este Dios maravilloso? ¿Cómo no servirle con todo lo que nos ha dado Él? Hasta que nuestras fuerzas se acaben. Aquí estamos, Señor. Hasta que tú decidas llevarnos, estamos dispuestos a predicar en todo tiempo, en todo lugar, Señor. Gracias, amado Salvador. Nuestras almas claman por ti. Aquí estamos, Señor, unidos en familia. Nos abandonamos en ti, Señor. Aquí estamos, poderoso Salvador, dispuestos a preservar la verdad de tu evangelio, Señor, en todo lugar, en todo tiempo, Señor. Gracias, Salvador. Poderoso Dios, dile hoy: mi alma clama por ti. Gracias, amado Salvador. Clamamos por ti, clamamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú tomas control de toda nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos, Señor. No tememos, Señor, porque estamos seguros en ti, Señor. No tememos las malas noticias. No tememos nada de lo que el mundo pueda querer decirnos. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Nuevamente dile al Señor: poderoso eres, Señor. Poderoso eres, y créelo con todo tu corazón. Nuestras almas son necesitadas. Sientes esa necesidad en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón arde y está sediento de Él. Solo Él lo puede saciar. Él puede saciar esa necesidad de nuestra alma. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Dile: mi alma clama por ti. Nos rendimos, Señor. Aquí estamos. Listos, dispuestos, Señor. Dispuestos, Señor. Necesitados, Señor. Guíanos, Señor. Guía cada uno de nuestros pasos, Señor. Que tu evangelio se predique hasta lo último de la tierra, Señor. Aquí estamos, cada uno, Señor. Dispuestos, dispuestos, Señor. Mi alma clama. Una vez más le decimos al Señor: mi alma clama por con todo tu corazón, muestra esa necesidad. Dile: mi alma clama. Mi alma clama por ti. Sí, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama. Te necesito, dile ahí. Con tu corazón rendido, dile: te necesito, Señor. No tenemos a dónde más correr, solo a Él. ¿A dónde vamos a correr? Hacia Él solamente. Él es nuestra esperanza. Hermano, ¿por qué temes? ¿Por qué buscamos tanto obstáculo? ¿Por qué queremos poner tanta explicación a aquello que es inminente y sobrenatural? Cosas que Dios puede hacer.
vidas que Él puede transformar, personas que Él puede levantar aún del lecho de muerte. Ese es nuestro Dios. Él puede abrir puertas que nadie más puede hacerlo. Solamente creamos en Él con todo nuestro ser. Creamos que Él es un Dios poderoso. No creamos porque Él nos puede dar algo. No, así no tuviéramos nada. Aquí estamos dispuestos para seguirle sirviendo. Pero aprendamos a creer en un Dios que está por encima de todo. Gracias, amado Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos hoy. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Nuestras almas claman por ti, porque te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, amado Salvador. Te amamos con todo nuestro ser. Te amamos con todo nuestro corazón. Te adoramos hoy. Gracias, Señor. Tocas tú, Señor, cada corazón, Señor, necesitado. Vuelve tu rostro al Señor, vuelve tu rostro. Derrama tu corazón. Vamos a un arrepentimiento genuino y cambiemos completamente nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por cada vida, Señor, hoy. En cada lugar, Dios mío. Levántalos, susténtalos, Señor. Protégelos. Gracias, amado Salvador. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tocas nuestros corazones. Y gracias, Dios, porque nos das la oportunidad preciosa de predicar tu evangelio en todo lugar, en todo tiempo, en toda nación. Gracias, aquí estamos, Señor, dispuestos a defender la verdad de tu evangelio, así como dice Pablo. Gracias, amado Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor por este tiempo de bendición, por su palabra. Recuerden, estamos haciendo la predicación de todo lo que es el libro de Gálatas. Estamos yendo verso por verso, aprendiendo, escudriñando, instruyéndonos para aplicarlo. Si solamente nos llenamos, luego vamos a reventar, pero no sé por qué. Porque no estamos dando aquello que recibimos. Gracias, hermano, por estar en contacto. Comparte esa transmisión, que el evangelio pueda ser escuchado, predicado. Tenemos toda la semana programación. Te invitamos, si quieres saber más, a nuestros grupos de conexión. El día martes tenemos una conexión también a través del Facebook. El jueves tenemos lo que es las escuelas. Y bueno, hay reuniones casi toda la semana. Está atento ahí a nuestra programación. Realmente es mucha bendición poder compartir el evangelio. Para mí es una preciosa bendición poder compartir en esta preciosa mañana. Hay algo más que quiero decirte. Tenemos una invitación para el día lunes 29 de junio desde las 6 de la tarde. Vamos a estar en una conexión junto a varios pastores de la ciudad que vamos a estar compartiendo para lo que es las familias, un tremendo seminario, familias que resplandecen. Vamos a mandarles el link a través también de nuestra página, así que conéctense y compartan también ese tiempo de enorme bendición. Dios los súper bendiga, queridos hermanos, y no se olviden, conéctense en todas nuestras transmisiones. Qué maravillosa palabra hemos recibido en este día. Qué hermoso es entender que la libertad, la auténtica libertad, es la que Dios solamente nos puede dar. Y en este tiempo de cuarentena, definitivamente ha habido muchos cambios. Y uno de los cambios ha sido en el tema económico. Muchas situaciones adversas han pasado a muchas personas. Nos ha tocado vivir en unas situaciones de falta de dinero. Pero el Señor en su palabra nos reconforta, nos fortalece a entender que Él es el dador de todo, que Él es el dueño del oro y de la plata, que sus hijos nunca mendigaremos pan. Quiero compartirte en este tiempo, el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dios nos da todo lo que necesitamos. ¿Te has puesto a pensar en este tiempo qué sería de nosotros si no hubiésemos conocido al Señor como ahora lo conocemos? ¿Cuántos milagros, cuántas maravillas ha hecho el Señor en tu vida, hermano? Y lo seguirás haciendo. ¿Por qué? Porque eres alto, guapo,
porque eres churro, buena parte también. Sí, porque eres bello en el Señor, pero ¿sabes por qué? Porque te ama. Porque el Señor te ama. Así como tú amas a tus hijos, así como tú velas por ellos, así vela el Señor por ti. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le rendimos ofrenda. Nosotros le damos diezmo, ofrenda. Nosotros le rendimos, como dice la palabra, el 10% de nuestras ganancias. No porque Dios va a necesitar dinero, sino porque Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón dador. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros. Dios nos ha bendecido para que nuestro corazón no sea esclavo del dinero, sino que nuestro dinero sea nuestro siervo. Así que yo te invito en este tiempo a que tú puedas ofrendar, a que puedas darle a la casa del Señor y también puedas darle a aquellas personas que por tu barrio, que tú conoces, que necesitan. Bendice a otros, porque a eso Dios nos ha llamado, a bendecir a otros, a bendecirlos, porque de gracia hemos recibido y de gracia vamos a dar. Así que no te pierdas esa oportunidad, que más bendición hay en dar que en recibir. Que Dios te bendiga. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús.
Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa. Tengo todo, eres todo